nuestro tema del día de hoy es propósito amar, porque pues todos tenemos o tratamos de hacer un nuevo propósito de año nuevo, y qué mejor propósito que proponernos parecernos cada día más al amor de los amores, que es Jesús, que es el Padre y que es también el Señor y dador de vida, que es el Espíritu Santo. Y bueno, este programa surge de una reflexión que yo hice escuchando una reflexión que hizo el padre Carlos Cancelado. Tú la puedes encontrar fácilmente en su canal de YouTube. Y él platica la historia de algo que le sucedió a él. Llegaron a visitarlo dos sicarios y pues querían que los atendiera, pero como él se dio cuenta que estas personas realmente no venían arrepentidas, no venían con un propósito de enmendarse, pues no les dio pues tanta importancia, ¿no? Sin embargo, ellos regresan y dice que pues la persona que limpiaba su casa le avisó y pues no los quería atender porque dice, pues si han quitado la vida a otras personas, que los va a detener para quitármela a mí. Entonces, pues en su corazón siente que los debe de atender y los atiende. Entonces ellos le dicen que pues ellos asesinaron a una persona y esta persona le habían quitado pues su piel, había sufrido mucho al morir y se les estaba apareciendo. Entonces lo que Dios le inspira al padre es decirle, bueno, pues pregúntenle por qué se les está apareciendo. Y bueno, tiempo después regresan con el sacerdote y le dicen que esta persona les platica, y obviamente que ella estaba en la presencia de Dios, fue una gracia de Dios, que pues cuando estaba sufriendo ese terrible dolor en su cuerpo, llegó Jesús a decirle, pues ya vámonos, vas al cielo. Pero le dijo, si tú quieres ayudarme con estas dos pobres almas para que ellos se conviertan, pues te invito a que hagas uso de tu libertad, que decidas si quisieras sufrir un poquito más. Y esta persona dijo, sí, espera un ratito para llegar a tu presencia. Y pues bueno, este acto de amor tan grande logró la conversión de esos dos hombres. Esta almita tan pura, tan inocente, hizo vida esas palabras que vimos en el madero, que escuchamos en el madero, que una de las cosas más lindas que hizo desde la cruz, después de todo lo que tú y yo le hicimos, fue decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguramente pues esas almas no conocían a Dios, esas almas pues al ver ese gesto de amor tan grande, conocieron lo que es el amor de Dios y tuvieron esa conversión. También escuché esta semana de un sacerdote en la misa del domingo, una historia muy linda que es la del cuarto mago, que ese rey mago podemos ser tú y yo, obviamente que es un cuento, pero dice que había un cuarto mago. Entonces platica que este mago, lo que llevaba de regalo para nuestro Señor era un cofre lleno de perlas, pero que en el camino se había topado con gente pobre, gente que estaba enferma y no tenía para sus medicinas, con muchas necesidades. Entonces había parado y parado una y otra vez y pues les iba entregando una perla para que ellos pudieran pues suplir sus necesidades. Entonces pues para cuando él llega al Belén, ya el niño Dios ya se había ido, ya no estaba ahí. Sin embargo, él pasó toda su vida buscando a Jesús y pues tardó 33 años en encontrarlo. Se lo topó en la cruz. Entonces, en la mirada de Jesús, él reconoció esa luz que era lo que a él lo había guiado, la estrella de Belén. Y dice el cuentito que cuando él resucita, es el primero, bueno, no el primero, sino uno de los que se aparece primero, porque bueno, los cuentitos tampoco deben de contradecir la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y que entonces este hombre, este cuarto rey mago, ya nada más le quedaba una perlita. Entonces pues él se siente muy avergonzado, muy apenado porque pues ya su cofre no está lleno. Sin embargo le entrega pues la perla y le dice, no te equivocaste,
hiciste bien, me encontraste durante toda tu vida, porque toda tu vida pasaste haciendo el bien, pasaste entregándome esas perlas en manos de tus hermanos. Entonces, pues qué lindas son estas historias porque tú y yo podemos ser ese cuarto rey mago que pasamos cada instante, cada minuto de nuestra vida, pues repartiendo amor, observando las necesidades de nuestros hermanos y pues con lo que está en nuestras manos, regalando nuestro tiempo, regalando lo que tenemos, los bienes que Dios nos ha dado, materiales, como pues se hace vida esa palabra de nuestro Señor, donde Él multiplica los panes, porque realmente lo único que necesita es que tú y yo le demos ese tiempo, esa moneda que tenemos, y Él va a poner todo lo demás. Entonces, pues es una historia muy linda. También escuchaba al padre Cancelado, estaba platicando sobre un santo que ya está canonizado, su esposa todavía está viva, y dice que él era padre de 9 hijos. Y dice que un día la esposa se enfermó y a él le tocó pues cuidar a sus 9 hijos. Entonces dice que se dio cuenta de todo el trabajo que su esposa en silencio y con amor hacía. Y dijo, de a partir de hoy tiene derecho a un mes de vacaciones solita haciendo lo que ella quiera. Y algo muy lindo que platica es la manera como él solía corregir. Dice, pues lo primero que uno debería, se me hizo una tarea muy linda que les confieso que todavía no la hago, pero sí la quiero hacer, uno debería de hacer una lista con cuando menos 10 cualidades de nuestro esposo y de cada uno de nuestros hijos. Entonces dice que cuando él tenía que corregir a uno de sus hijos, pues primero le recordaba todas sus cualidades y después con mucho amor le llamaba la atención. Platica uno de sus hijos que un día le dio pues el panecito para irse, perdón, le dio dinero para ir a comprar el pan de la casa, pero pues cuando llegó el travieso se había ido a comprar unas cositas para él y había llegado sin pan. Entonces a la hora de la comida pues se les dice que había pasado a sus hijos algo por lo que no había podido pues haber pan, no les explica, no expone lo que su hijo hizo. Sin embargo, dice que ya en privado le dice, ¿cómo voy a creer, hijo? Tú que eres el que más ama a tus hermanos, el más responsable, tú que estás siempre al pendiente de las necesidades de ellos, ¿cómo voy a creer que tomaste ese dinero para ti y te olvidaste del pan? Dice que él en su vida se volvió pues a ser responsable, se corrigió y nunca más volvió a hacer esa falta. Platica también que este señor tenía una empresa, trabajaba en una empresa donde pues lo que se hacía era vidrio. Pero dice también que él se sabía los nombres de todos y cada uno de sus empleados. Inclusive dice que cuando por ejemplo, ellos se observaba sus necesidades y si sabía que uno estaba, por ejemplo, estaba construyendo su casa, pues le daba un poquito extra, le decía para que te compres una ventana. Y dice que pues los accionistas les decían que iba a llevar a la compañía a la quiebra, pero él decía que no, que era imposible, donde había amor y donde estaba Dios, que eso pasara. Sin embargo, la empresa pasó una dificultad económica muy fuerte y entonces pues él habló con los empleados, les dijo que ya no les podía dar el sueldo, pero les podía dar algo simbólico respecto a su trabajo. Y dicen que lo más impresionante es que ninguno de los empleados se salió. Obviamente que después vino de nuevo la bendición, la empresa volvió a ser muy lucrativa y entonces pues fueron recompensados. Pero le preguntaban a todos los empleados por qué no se habían retirado. Entonces, ellos empezaron a platicar qué era lo que había pasado. Platicaba una señora que un día la vio muy triste y se acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Y le dice, bueno, pues lo que pasa es que están operando a mi hijo, está en el hospital. Y entonces le dijo, ¿y por qué estás aquí? ¿Por qué no te fuiste a atenderlo? Y dice, pues porque el trabajo que yo hago, nadie lo puede hacer. Entonces le dijo, tranquila, vete que yo voy a hacer tu trabajo. Y él estuvo, no sé si eran 5 días, haciendo el trabajo que le correspondía a esta señora. Platica otro empleado que pues llegó una vez tomado, ¿verdad? Y entonces él lo llamó por separado y entonces obviamente empezó a corregirlo también con sus cualidades. Le dice, ¿cómo voy a creer si tú has sido
un hombre tan talentoso, tan responsable, que haces tu trabajo tan bien. Digo, no me sé exactamente las características que le dijo, las gracias que tenía, pero les fue enumerando y le dice, ¿cómo es posible que te hayas presentado a trabajar así? Le dice, vete a descansar a tu casa. Entonces, obviamente, él se fue a descansar y nunca más volvió a presentarse de esa manera a su trabajo. Entonces, otra de las reflexiones que hacía el padre cancelado, dice que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención porque es uno de los errores que a veces cometemos mucho los padres de familia. Ojalá tú que nos estás escuchando no, pero a veces vivimos centrados, no nada más con nuestros hijos, sino con nuestro cónyuge, con mis padres, con mis hermanos, con las personas que me rodean y vivo centrada en uno de los defectos que tienen y paso pues como nada más dialogando, corrigiendo sobre lo mismo. Y entonces dice que si nosotros estamos solamente centrados en eso, quiere decir que no estamos viendo con los ojos de Jesús. Quiere decir que estamos viendo con los ojos del enemigo. Entonces yo creo que esta es una reflexión muy linda que nos ayuda a estar pendientes de qué tanto vemos lo bueno en los demás y qué tanto estamos centrados nada más en lo que ellos hacen mal. Yo recuerdo que algún día aprendí en el cenáculo de la Divina Misericordia de una amiga que era la facilitadora, nos hacía la siguiente reflexión. A veces como padres estamos enfocados o con nuestro esposo pues en trabajar o en corregir o en orar o en pedir en alguna de los defectos que nosotros vemos en ellos. Y nos platicaba ella, es al revés, a lo mejor eso que te tiene a ti tan preocupado, pues vamos a poner un ejemplo, tienes un hijo muy desordenado y a lo mejor eso no es lo que está trabajando Dios para él, eso es algo que no es tan importante, está trabajando otra virtud que a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta. Es como voltear ese espejo donde yo soy el que le estoy pidiendo a Dios, le estoy diciendo lo que está mal, le estoy diciendo lo que tiene que hacer, al revés, a darme cuenta que Dios es el que más ama a mis hijos, que Dios es el principal interesado en que encuentren su misión, en que aprendan a amar, en ayudarles con cada una de sus faltas. Y entonces es al revés, es Señor, ¿con qué te puedo yo ayudar? Y bueno, quería hacer también el día de hoy una reflexión sobre la primera lectura del día de hoy, que yo creo que está preciosa con todo esto que estamos hablando. Y dice así, es de primera de Juan 4, del 11 al 18. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Creo que aquí podríamos hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes observaron, los que pudieron ver el anuncio de Radio María, tenemos pues una foto donde está un soldado enfrentándose a otro soldado. Entonces, cuando Él nos dice unos a otros, no excluye a nadie. Entonces, es un buen momento de pensar ahora que empieza el año nuevo, ¿quién es mi principal enemigo? O ¿cuántos enemigos tengo? ¿Cuántas personas cuando estoy compartiendo con ellas me siento irritado? No tengo amor, no los trato con amor. Y el Padre Cancelado nos explicaba una forma muy buena para poder pues ir sanando y ayudar a los otros a sanar. A lo mejor tengo mucho rencor, mucho resentimiento hacia mi esposo o hacia alguno de mis hijos. Y entonces nos decía la siguiente oración: Señor, toma mis ojos, dame tus ojos. Señor, toma mis oídos, dame tus oídos para que escuche como tú escuchas, los ojos para que vea como tú ves. Señor, te entrego mi boca, dame tu boca para que hable con amor. Te entrego mi corazón, dame tu corazón para que ame como tú amas. Dame tus manos para que abrace, para que toque con tu amor. Dame tus pies para seguir tu camino. Y dice que esta oración la puedes hacer en silencio y puedes en ese momento abrazar a tu esposo, a tus hijos, inclusive rezar el Padre Nuestro y cómo van a ir sanando. Si tú estás casada, yo sé que la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres, a veces queremos
o nos han enseñado lamentablemente que la sexualidad es algo que es incorrecta, que es sucia, que es pecado y pues fue creada por Dios. Y nuestro Señor dijo que todo lo que había hecho había sido muy bueno. Entonces, por si nunca te lo han explicado, el abrazo conyugal es una fuente de amor, es donde Dios renueva el sacramento. Entonces, antes de iniciar tu abrazo conyugal, pídele a Dios que tú seas el instrumento donde Dios derrama su amor. Bueno, sigo aquí con la lectura. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Entonces, aquí podemos hacer otra pequeña reflexión. ¿Cómo realmente podemos hacer que nosotros seamos esa hostia viva, ese evangelio vivo, ese Jesús encarnado? ¿Cómo podemos cristificarnos? Pues amándonos los unos a los otros. Decía por ahí un santo que pues iban a ir a predicar y decía que solamente hablaran si era necesario, porque realmente la evangelización debería ser con el trato, con las acciones. También a Santa Faustina le dice nuestro Señor que la misericordia se ejerce de 3 maneras. Primero son las acciones, después las palabras y después es la oración. Es decir, si yo me topo con una persona que tiene necesidad, lo primero que voy a hacer es darle un pan, darle una moneda. Después le voy a dar palabras de aliento, le voy a hablar bonito, le voy a dar ánimo, le voy a hablar del amor de Dios y finalmente me voy a quedar orando por su necesidad. A veces nos sucede que vamos a misa, comulgamos y realmente la presencia de Dios queda en nosotros muy poco tiempo, aunque somos templo del Espíritu Santo, pero siempre está ahí. ¿Por qué? Porque perdemos la gracia o se la hacemos perder a otros. Es muy importante que aprendamos a observar y en el primer instante que veamos que nosotros estamos perdiendo la paz, otra persona con la que estamos, por lo que nosotros estamos haciendo, está perdiendo la paz, es un momento muy importante para separarnos, para ponernos a reflexionar, a poner a Dios en el centro de mi corazón, ver qué es lo que me está pasando conmigo, o si la otra persona es la que está alterada, pues permitirle que tome un receso, que se le pase y ya después volvernos a unir. También otra reflexión es que cuando nos topamos con esos enemigos de los que hablábamos, si mi esposo todavía tengo mucho rencor hacia él, o mi suegra, o mi jefe, o quien sea, o el personaje que estoy viendo en la televisión, o el político que estoy viendo en la televisión, pues le diga, Señor, si nada más lo estoy viendo, pues Señor, dame tus ojos para verlo como tú lo ves. Si me toca atender a mi suegra, Señor, tú sabes las heridas que mi suegra me ha hecho. Dame tu amor para atenderla. Ahora, si yo estoy centrada en las faltas de esa persona, tal vez Él me ha permitido que yo las vea para que ore por esa persona, porque nosotros somos ciegos ante nuestras faltas. Sin embargo, las de los demás nos es muy fácil verlas. Voy a seguir aquí con la lectura de Primera de Juan 4. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo, que Dios habita en nosotros, en todos y cada uno de los seres humanos. Así que aquel que te irrita tanto, recuerda que es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente se va cuando después de una vida y después de tener su examen personal con Dios, decide separarse de la presencia de Dios. Pero mientras tanto, el Espíritu Santo vive en todos nosotros. Todos somos templos del Espíritu Santo. A veces nos ocupamos mucho de ser muy respetuosos en la iglesia, ante el sagrario, y se nos olvida que cada ser humano es como un sagrario porque Dios permanece en él. Y pues, ¿qué más decir de los bebés que viven en el vientre? A veces somos tan respetuosos con las leyes, con tantas cosas, y lo que nos falta es lo más importante, el respeto a la vida, el respeto a esos pequeñísimos templos del Espíritu Santo. Estaba leyendo una noticia y lamentablemente explica, da estadísticas y dice que en el 2021 la primera causa de muerte fue la violencia en el vientre. Entonces, ¿cómo seguimos de confundidos que estamos tan preocupados por un bichito tan pequeño? Pero ¿por qué nos preocupamos? Porque ahora sí el peligro me lleva a mí, o el peligro se acerca a las personas que yo quiero.
Y ese número de personas son muy reducidas. Es mi esposo, son mis hijos, son mis padres, son mis hermanos, mis sobrinos, mis amigos, mis conocidos. Pero ya lo que les pasa a los demás no es asunto mío. Yo creo que es una época de mucha confusión donde se encuentran noticias con diferentes puntos de vista, tanto médicos, tanto como vemos a veces un sacerdote decir una cosa, otro otra. Es momento, yo creo, que nosotros hagamos un silencio interior y le preguntemos a nuestro Señor qué es lo que tenemos que hacer, qué medidas de prudencia quieres que yo tome. Y eso que mi corazón me está marcando sea lo que yo viva, porque como soy templo del Espíritu Santo, pues debo cuidar mi vida, pero no nada más la mía, la de los demás, porque qué tal que pues le toca a alguien que yo le adelante la muerte por no ser lo suficientemente prudente. Continúo leyendo. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. A veces queremos deformar la imagen del Padre, tal vez comprendiendo mal lo que es el Antiguo Testamento, y confundimos la justicia con lo que nosotros como seres humanos hacemos vida de la justicia, que a veces es un desquitarme, este enojo, esto que me hicieron. Y si Dios es amor, Dios no puede hacer nada diferente o nada apuesto a lo que es el amor. No está diciendo que Dios ama, que Dios es amor. Dios es el amor. Entonces, cuando Él hace una corrección, la hace con amor y por amor. Escuché también al padre Fortea, que es un exorcista español, diciendo que pues tal vez la consecuencia de lo que hoy día estamos viviendo es porque nuestro Señor estaba viendo tantos hijos perderse que Él tenía que hacer algo para que dejaran de perderse. Y entonces a veces este flagelo, un motivo para que reflexionemos, para que le demos la importancia a lo que le tenemos que dar. Pero si han pasado ya 2 años y no entendimos cómo es que esperamos que esto termine, o si realmente estamos poniendo nuestra confianza en una vacuna, en una inyección, en la ciencia, si solamente sigue importándome la salud y la vida de mis seres queridos y esos seres son un número muy reducido, pues yo creo que nuestro Señor tendrá que seguir contra todo dolor, permitiendo que experimentemos consecuencias para que nuestros ojos los volteemos a Él. Voy a seguir leyendo, que es primera de Juan 4, la primera lectura del día de hoy. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, que esperamos con tranquilidad el día del juicio. Yo creo que una de las cosas que más nos preocupa con este tema es la posibilidad, que siempre ha existido porque podemos morir de cualquier cosa, de llegar más rápido a la presencia del Creador. Hemos visto mucha gente morir, gente que se inyecta, gente que no, gente que se muere gracias a este bichito, que se muere gracias a cualquier otra cosa. Y si nosotros realmente estamos viviendo en el amor y sabemos que cuando lleguemos a su presencia, Él no nos va a preguntar a cuántas misas falté, si fui adúltero, si fui sicario, cuántos rosarios recé. Me va a preguntar cuánto amé. Y ese amor, ¿cómo se mide? Ese amor se mide en los pequeños detalles que hacen la vida de cada persona que se topa conmigo más alegre, más feliz. Que si una persona llega sin paz conmigo, regresa con paz. Ese amor se vive o se mide, contaba la señora Gloria Polo, que ella ya tuvo su experiencia de vida después de la vida. Dice, un termómetro para medir cómo está tu examen es cuando tú ves las noticias y ves gente desconocida en otro país, en otro continente que está sufriendo, ¿qué es lo que tu corazón siente? ¿Y qué es lo que haces? Porque bueno, a veces no podemos ayudar a la gente que está lejos, pero sí a la que está cerca y siempre podemos orar por ellos. Ella platica que
cuando se cierra su libro de la vida, ella se da cuenta, no porque Dios se lo dijera, sino porque ya estaba frente a la verdad. Se quitó todas esas máscaras y se dio cuenta que ella lo que merecía era pues el infierno. Y entonces ella le dice a su papá y a su mamá: me condené a donde yo voy, no los voy a ver nunca más. Sin embargo, Dios, que pues es la misericordia y es el amor, que la misericordia es ese amor que no merecemos, le da una gracia muy grande. Dice que su mamá, que ya estaba en el cielo, ella nada más sube sus manitas haciendo una oración y a ella le cae una gracia, se le caen como unas costras de los ojos, que es la ceguera espiritual. Y ella recuerda cómo Dios preparó este momento desde el principio, desde pues hacía muchos años, y tenía una paciente que le decía: usted es una persona que vive centrada pues en las cosas materiales. Si algún día se ve en una necesidad muy grande, pídale a Jesús que la cubra con su sangre. Y entonces ella hace esa oración y entonces le pide misericordia a nuestro Señor. Y le dice: claro que te la voy a dar, le dice, pero no en atención a tus seres queridos, porque es lógico que ellos sientan y oren por ti. Entonces le permite ver cómo hay muchas lucecitas. En su caso, pues ella se quemó, fue algo que salió en los diarios, esa noticia, la quemó un rayo, como hay muchísima gente orando, pero se ve una luz muy grande. Y esa luz es de un hombre muy pobre que ha ido a comprar un pedazo de panela. Panela es para los mexicanos lo que es el piloncillo. Lo había envuelto en un periódico y cuando llega a su casa a abrirlo, se da cuenta de la noticia, cae de rodillas y le pide a Dios por ella y le dice que si ella se salva, pues él va a hacer una manda a Buga, al señor de Buga, que eso para él era algo muy costoso. Entonces esa era una de las personas, ese amor tan grande de ese hombre que ella no lo conoce en vida. A lo mejor pues seguramente lo va a conocer hasta que se encuentre en presencia de Dios, pero a esta persona le debe en gran parte que Dios le haya dado una segunda oportunidad. Bueno, sigo leyendo 1 Juan 4. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Si nosotros nos queremos parecer a Él, pues nosotros no podemos salvar ningún alma, pero fíjense cómo un acto de amor tan sencillo le ayudó a ella a salvar su alma. A lo mejor un acto un poco más difícil, el que conté al principio, de esta persona que pues decidió sufrir un poco más en atención a ayudarle a Jesús a cargar esa cruz para que esos hombres que eran los que le estaban quitando la vida se convirtieran. Sigo leyendo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él. Y esto no es nada más decirlo, es vivirlo, es decirlo en silencio. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto llega la perfección el amor que Dios nos tiene, que esperamos con tranquilidad el día del juicio, que es donde yo me quedé. Si yo ya no temo ese momento porque ya comprendí que Dios me ama y que lo que voy a ganar es lo que justamente yo he hecho y que Dios no me va a dar algo más duro, sino al contrario, su misericordia me va a dar muchísimo menos de lo que yo mereciera, porque nosotros vivimos en este mundo y en la misma forma que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor. Esto es como para hacer un programa completo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿A qué le temo? ¿A qué le tengo miedo? Dios no habita donde hay miedo. Si nosotros estudiamos el diario de Santa Faustina, está centrado en ese texto que viene al pie de la imagen, que es Jesús, en ti confío. Él dice que lo que más le duele no es el pecado, sino la desconfianza. Nos cuenta por ahí una historia donde una hermana, pues como sabía que ella tenía un trato directo con Jesús, le decía: por favor, pregúntale si ya perdonó este pecado. Y bueno, ella se rehúsa mucho hasta que pues va y le dice a nuestro Señor el recado, y lo que Jesús le contesta es que le duele más su desconfianza de que ya la perdonó a través del sacramento de la reconciliación que el mismo pecado. Sigo leyendo 1 Juan 4. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira el castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Otra pregunta que puedo hacerme es: ¿cómo veo a Dios? Y a veces esa imagen que tengo es una imagen pues debida a la
imagen que tengo de mi Padre en la tierra. Entonces es posible que tenga a Dios deformado como un ser que nada más está esperando ver qué hago para pues ajusticiarme. Y no es así. Sí, Él está viendo qué hago. Está viendo a dónde hago mal uso de mi libertad y cómo me desvío, pero Él es un GPS que va a poner todo en mi camino para que yo regrese hacia Él. Y siempre pues vaya yo creciendo en amor, en cualidades y cada día esté más cerca de Él. El padre Cancelado también hacía otra reflexión. Dice que cómo podríamos medir la santidad de una persona. Dice, a veces en nuestros grupos creemos que es el que tiene más dones o el que va más seguido a misa o reza más el rosario. Dice, no, eso se mide en la alegría que tú ves en él, en cómo alegra con pequeños detalles a las personas que están a su alrededor. Y también algo que es para reflexionar es cómo estoy yo alimentando el mal que hoy en día pues está flagelando, no nada más con el bicho, sino con todo lo que está sucediendo. A veces me es muy fácil responsabilizar a un presidente, a un político, y se me olvida que han habido santos que con una pequeña oración pues han detenido el flagelo de la justicia. Pero también se me olvida que con la falta de amor que yo tengo, es más, especialmente ese político al que yo responsabilizo, estoy alimentando el mal. Entonces es un momento también de que haga un examen de conciencia para ver en qué me estoy equivocando, cómo estoy fallando al amor de los amores. Cuento otra historia muy interesante sobre la confianza, ya que esta lectura también tiene mucho que ver con la confianza. Plática que unos secuestradores le llaman a una señora ya mayor, una abuelita, y le dicen que tiene secuestrado a su hijo y a su nieta. Entonces pues ella les dice que ella pues no tiene dinero y que pues no les puede dar ni les va a dar ningún rescate. Y les dice que además el Dios en el que ella confía, pues en él está su fortaleza. Le pasan al hijo para que pues sepa que sí está vivo, y el hijo le dice, mamá, pues sí, la verdad es que sí estoy secuestrado, pero usted tranquila, usted ya sabe. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué educación le había dado ese hijo? Y cómo la señora pues no perdió la paz. Lo que ella se puso a hacer fue a orar, a pedir a Dios misericordia, a pedirle por su hijo, a pedirle por su nieta. Y fíjense el atrevimiento de esta señora. Le dice, yo te pido, Padre, que ellos mismos sean los que vengan y me devuelvan a mis hijos en casa, a su hijo y a su nieta. Y entonces vuelven a hablar los sicarios y pues le dicen una sarta de groserías, que cómo es posible que se esté burlando de ellos, porque pues ella les dice que no les va a dar nada y que ella confía en Dios. Y entonces le dice, para que usted vea que no nos estamos burlando, vamos a ir a su casa. Y le vuelven a llamar cuando llegan. Y dice que había como 16 hombres que estaban pues apuntando a su hijo, a su nieta, y le dice, abra usted la ventana para que vea cómo les vamos a quitar la vida y para que usted no se vuelva a burlar de nosotros. Entonces la señora le dice, pues muy bien, nada más que dice, si los van a matar, pues primero pasen adentro de mi casa y primero me matan a mí. Y entonces pues le sueltan otra sarta de groserías, y se meten todos a su casa. Y entonces dice la señora que salen huyendo. Y pues tal como ella lo había pedido, le dejan a sus hijos enfrente de la casa, a su hijo y a su nieta. Y dice que tiempo después, claro, el padre Cancelado es mucho mejor para contar las historias, la pueden encontrar por ahí en su canal. Pero dice que después los señores le vuelven a hablar y le preguntan por qué no los denunció. Y pues ella les dice que ella confía en Dios. Y ella les devuelve la pregunta, le dice que por qué no hicieron nada a su hijo y a su nieta, que qué había pasado. Entonces ellos le dicen que cuando entraron a su casa la vieron llena de llamas y vieron a unos ángeles. A mí me hizo recordar la historia de Daniel con los leones. Como pues nuestro Señor hizo justicia y no permitió que le hicieran nada. En la Biblia también se ven partes donde hay fuego y el fuego pues no les hace nada. Ven ángeles que están
con esos hijos de Dios que han sido fieles. Claro, también existen otras historias donde, como los macabeos, que pues a la madre de los macabeos le toca pues ver cómo van quitándole la vida a cada uno de sus hijos y cómo ella en su lengua materna pues los va alentando a que sean fieles, a que pues a que no desistan, ¿verdad? Vio a todos sus hijos morir. Y bueno, esta historia a mí me tocó verla porque estaba viendo por ahí una serie de una historia sobre narcotráfico y me tocó ver pues un joven que va y pone una bomba y pues cuando lo logran dar con él, le preguntan por qué lo hizo y dice que porque pues habían secuestrado a su mamá y le habían dicho todo lo que iban a hacerle si él no ponía la bomba. Entonces yo me preguntaba, pues obviamente que lo que deberíamos de hacer es actuar como Jesús y pues yo no me imagino a Jesús poniendo una bomba para salvar a otros. Se me vino otra de las lecturas que podemos traer a nuestra mente para clarificar pues qué fue lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Y pues yo le preguntaba, Señor, pero y bueno, ¿y cómo queda uno ante su hijo? ¿Qué hace uno con ese amor de madre? Y bueno, yo creo que casi el mismo día o al día siguiente me respondió con esta historia sobre la fe de una mujer, pues de hoy en día, una mujer sencilla que tiene puesta su confianza en Dios. Ahora, otra de las personas que puede ser tu propio enemigo y que muchas veces realmente ese es nuestro enemigo y no lo hemos detectado es tú misma, tú mismo que nos estás escuchando. A veces ese enemigo eres tú y no has aprendido a amarte. Entonces es un buen momento para pues hacer un examen de conciencia. Y si no te has confesado, si tienes mucho tiempo sin confesarte, pues es bueno que empieces por los mandamientos de la iglesia, los pecados capitales. Y no importa también si tu confesión ha sido reciente, que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a hacer esta reflexión desde que eras niño, desde que eras niña. De qué formas has ofendido a Dios, dónde ha faltado amor, mandamiento por mandamiento, los pecados capitales, los pecados que hemos cometido de pensamientos, de palabras, con acciones o con omisiones. ¿Cuántas veces se nos olvida ese pecado? Y por ejemplo, también yo creo que cuando nos toque ese juicio personal y veamos que todas esas almitas que no pudieron nacer, pues yo cometí pecado de omisión porque nunca oré por ellas. El padre Cancelado también estaba platicando después de 40 días que vivió de ayuno, cómo fue sanando, y él platica que en esta experiencia había otro sacerdote que estaba guiando y iba haciendo la oración de sanación de la vida en el vientre. Entonces él iba viendo lo que había sufrido, como desde el vientre, desde la vida que él había tenido en el vientre de su madre, había sufrido, cómo sintió el rechazo de su madre cuando pues se dio cuenta que estaba embarazada, que pues era pobre, que ya tenía muchos hijos, que no estaba casada. Después sintió el rechazo de su padre cuando supo que estaba embarazada. Luego dice que pues las carencias económicas de su madre, sintió el hambre. Y dice que desde el mismo vientre no quiso nacer, pero también platica experiencias muy hermosas como desde el vientre pues ya su misión estaba y cómo Dios le hablaba de ese sacerdocio que él pues algún día iba a ejercer. Decía que él iba a ser Pedro, iba a ser Pablo. Entonces, otra de las cosas que yo te invito a hacer, te invito a que escuches una historia muy linda, la encuentras también en las redes, que se llama, es de un libro, pero está explicada en las redes, la encuentras y por ahí se llama Penitencia por Amor. Y en resumidas cuentas, lo que nos explican en este libro es algo, pues una herramienta que Dios dio para sanar, que dice que, pues ojalá primero utilices los primeros 9 días para sanar tu vida en el vientre. Es decir, el primer día vas a pedir a Dios que sane, pues el momento de la fecundación o de la concepción y el primer mes de vida en el vientre. Entonces, los primeros 9 días vas a rezar por esos días. Obviamente, el día 9 vas a pedir por el momento del parto, que es un momento difícil. Y después vas rezando cada día por un día de vida, es decir, el primer día, pues el día número 10 por el primer año de vida y así te vas hasta la edad que tienes.
ahí lo que se nos sugiere hacer, pues son obviamente las oraciones más importantes, que es la misa, la visita al Santísimo, el rosario, la coronilla de la misericordia, pues ojalá si podías acompañarlo con ayuno. Sin embargo, pues Dios es tan grande que si con la oración que tú quieras hacer, sea que un día ofreces la misa, otro día ofreces un rosario, otro día una Ave María, otro día ayunas, otro día rezas el Vía Crucis, puedes irle pidiendo pues que te vaya sanando, pero yo creo que ahí nos sugieren que se vaya haciendo por la penitencia por amor, pues primero por ti, luego por tu esposo, por tus hijos, pero pues bueno, yo creo que si hiciéramos la penitencia así, nunca terminaríamos. Yo la verdad es que he agarrado grupos de personas, la he hecho por mi familia, la familia de mi esposo y por amigos. Y bueno, yo creo que nuestra oración puede ser tan grande como nuestro corazón y podemos pedirle por todos los seres humanos. Es más, Dios no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. O sea, podemos pedir por todas las personas que ya nacieron, que ya fallecieron, las que están en el purgatorio, incluso por los que van a nacer. Y leía por ahí también una reflexión sobre que hoy en día uno de los pecados más grandes, que es el egoísmo. Cómo tenemos a veces maldiciones que son por generaciones. Y si nosotros hacemos, pues, por toda nuestra generación, van a ir sanando y van a ir saliendo muchos que están en el purgatorio. Tenemos maldiciones de resentimiento, de odio, de venganza, que no dejan perdonar, que nos traen la división en las familias y en las generaciones. Tenemos maldiciones de rechazos que hacen que seamos rechazados y rechacemos a nuestro prójimo. El rechazo es una carencia de amor en las generaciones por el maltrato al hombre, a la mujer, a los niños. Tenemos maldiciones ancestrales, que son maldiciones de nuestros abuelos, bisabuelos que maldijeron a sus hijos. Es momento de pensar cuántas veces hemos nosotros mismos de nuestra boca han salido y no hemos dicho, hijito, te quiero mucho, pero pues me gustaría que fueras más responsable. Es diferente decir, eres un irresponsable, eres un lo que sea. Es momento de pedir perdón a Dios y de confesarlo. Esto trae ruina y separaciones de matrimonios. Hay maldiciones de ocultismo. A veces en nuestras generaciones, entre nuestros antepasados hubieron brujos o quien consultó a brujos y por ahí entra esta maldición en todas nuestras generaciones. O hay quien pues hizo brujerías, hechicerías, hizo santerías, espiritismo, magia negra, mentalismo, cualquier ocultismo. Y esto trae ruina material y espiritual y hace que las generaciones busquen siempre la información en fuentes ocultas, en fuentes que no son de Dios. Tenemos también maldiciones de impureza sexual, que incluye el adulterio, la fornicación, que la fornicación es el sexo fuera del matrimonio, fuera del sacramento, la lujuria, abortos, el uso de anticonceptivos, las perversiones, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, las madres solteras, es decir, los hijos fuera del matrimonio, el incesto, que es el abuso sexual de un padre a un hijo, el abuso sexual, que pues es ya generalmente es una persona conocida, toda la impureza en general. Esto trae separaciones, ruina, destrucción de hogares y de sociedades. También tenemos maldiciones de trauma por maltrato físico, psicológico, espiritual, por abuso sexual en la infancia. Estamos lisiados de amor por el maltrato a los niños en las generaciones. Estas maldiciones traen problemas mentales, adicciones, ruina, abandono, suicidio. También tenemos maldiciones de engaño por antepasados que fueron mentirosos, que practicaron el engaño, engañaron a otros, dejaron un espíritu de engaño que guiará. Esta maldición trae una ruina material espiritual y no deja avanzar a las generaciones. Tenemos maldiciones de muerte por el derramamiento de sangre en las generaciones. Antepasados que fueron violentos, asesinos, quisieron correr la sangre de su prójimo. Esto trae muerte y ruina en las generaciones. Recordemos que estamos viviendo una generación que está pues quitando la vida en el vientre. Maldiciones de envidia, antepasados que fueron envidiosos, codiciosos de los bienes ajenos, y la envidia entra por rechazo y ocultismo principalmente. Es causante de que mucha parte de la humanidad viva esta desgracia. Maldiciones de la pérdida de fe, es decir, de la apostasía. Estas maldiciones entran por el ocultismo, la idolatría, especialmente al dinero, y traen ruina material y espiritual.
Las maldiciones de ruina que entran en generaciones por prácticas de ocultismo, visitar brujos, avaricia, juego, despilfarro de bienes, por maldiciones ancestrales, por impurezas sexuales, especialmente el adulterio y la prostitución. También hay maldiciones de apego, que esas son una forma de idolatría, y entran por el apego a los hijos, a los familiares, a las cosas materiales, y esta causa que muchas almas no puedan irse de este mundo y vaguen por, pues estén como sin encontrar la paz, sin llegar a Dios, sin descanso. Estas ataduras son las más, pues algunas de las más comunes, y también pues es muy bueno que hiciéramos esta penitencia por amor, y a lo mejor terminando en la edad a lo mejor del papá, del abuelito, el que esté vivo mayor, o cuando menos hacerla por 33 días y ofrecer 33 misas, que son las misas gregorianas, ofrecidas por todos nuestros ancestros. Y pues las misas hay que ir a ellas, no nada más ofrecerlas. En cada familia Dios ha puesto un instrumento, y ese instrumento a veces eres tú, el que debes de encargarte de orar, de liberar el árbol genealógico, de amar a quien menos merece porque es el que más lo necesita. Pues es un regalo del cielo que pongamos en práctica todo esto para que nos liberemos nosotros, liberemos a nuestros antepasados, a las generaciones futuras, porque recordemos que lo que nosotros hagamos bueno va a quedar en 1000 generaciones, eternamente. Y pues todas estas maldiciones pues tienen una atadura material, espiritual, y qué mejor que hacer esto de la mano de nuestra madre. Recordemos que también en nuestra oración tenemos intercesores, tenemos a todos los que ya nos precedieron, los que están en el cielo, pero también las almas del purgatorio, que ojalá un propósito de año nuevo fuera que ofreciéramos misas por las almas del purgatorio de todas las generaciones, porque hay muchas que no pueden llegar a la presencia de Dios porque no hay quien ore por ellas. Y bueno, vamos a cerrar con la pregunta de cada semana, y esta pregunta es: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tanto amo? Si hoy me tocara llegar a la presencia de Dios, ¿cómo sería mi examen? ¿Cómo soy en casa? ¿Cómo soy con mis seres queridos? ¿Cómo soy con los que me han lastimado? ¿Y cómo soy con el prójimo que tengo lejano? Vamos a cerrar con una oración a la Virgen pidiendo su pureza. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te entrego en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Y vamos a pedir, se nos olvida también que tenemos un ángel de la guarda y 9 coros de ángeles. Vamos a pedir a los serafines por las almas del purgatorio y que nos concedan de Dios la gracia de la caridad. A los querubines el respeto a la libertad, la inocencia, la vida, la familia, la gracia de abandonar los caminos del pecado y tomar el de la perfección cristiana. A los tronos por las personas que sufren y la gracia de la humildad. A las dominaciones por los enfermos del cuerpo, del alma, por los que mueren de miedo, por los que hoy entregan el alma, por cada ser humano en su momento que llega a la presencia de Dios, la gracia de controlar los sentidos y dominar las pasiones. A las potestades por los religiosos, los sacerdotes, los obispos y el papa, que nos protejan de las acechanzas del demonio. A las virtudes por los líderes sociales, políticos, religiosos, que nos protejan del mal y de caer en tentación. A los principados por nuestra familia, nuestros amigos, los que se encomiendan a nuestras oraciones, y la gracia de la obediencia. A los arcángeles, la gracia de ser hostia viva, evangelio vivo, iglesia doméstica, la perseverancia final en la fe y en las buenas obras. Y a los ángeles de la guarda, especialmente al nuestro, la gracia de ser guardianes de nuestros hermanos y que nos guíen a la gloria eterna. Bueno, pues nos despedimos y te esperamos el próximo miércoles. Que tengas una bellísima semana.